Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la energía. La energía es uno de esos recursos cruciales, uno de los recursos más importantes de la vida del hombre moderno. El día de hoy, la electricidad, la energía llega a tu casa muy probablemente a través de un complejo sistema de postes y de cables eléctricos. Ese sistema es manejado en la mayoría de países por un monopolio. Hay excepciones como por ejemplo en Texas, en donde hay competencia, hay un mercado de diferentes empresas que compiten por ofrecer este servicio de distribución, pero en la mayor parte del mundo es manejado por un monopolio. En mi país se llama la Empresa Eléctrica de Quito, tiene el monopolio de la distribución de la energía. Y si hacemos un paralelismo con lo que hemos venido hablando, sabemos que no necesitamos un monopolio para la distribución de la energía. Sin embargo, en la mayor parte del mundo eso es lo que hay. Se conoce como empresas públicas. Y aquí es donde quiero comenzar. ¿Qué es una empresa pública? Es interesante el lenguaje que utilizamos para referirnos a las instituciones que nos rodean. Público tiene una connotación de que le pertenece a todos, al público. Pero, sin embargo, no es de todos. La empresa pública de Quito, yo no tengo acciones sobre esa empresa. De hecho, en ese sentido, Toyota es una empresa más pública que las empresas públicas del Estado, pues uno puede comprar una acción en Toyota o en Apple, pero uno no puede comprar una acción en esas empresas públicas del Estado. Tampoco significa gratuito, público, pues la electricidad no llega gratis y no llega gratis en ninguna parte del mundo. Entonces, público puede ser visto como una palabra cuya connotación no corresponde con su significado. Entonces es un mal uso del lenguaje desde ahí. El paradigma es incorrecto. Un paradigma correcto podría llamarlo estatal o burocrático a lo que ahora conocemos como público. Me parece interesante. Al contrario, lo privado, que tiene una connotación de privar, no es lo único que existe en la sociedad civil. También existen otros tipos de propiedad, como por ejemplo la propiedad comunitaria, que es muy importante y crucial para la sociedad. Entonces, un paradigma correcto podría, por ejemplo, decir lo estatal es lo que nosotros entendemos como público ahora, y lo privado en verdad es lo independiente. Creo que estatal versus independiente de alguna manera envuelve mejor este conglomerado de significados a los que nos queremos referir. Ahora, regresando a la energía, sabemos que la distribución de la energía no tiene por qué ser un monopolio. Los monopolios, como hemos hablado en los anteriores videos, no se enfrentan a la posibilidad de quebrar. Son corruptos. Congelan el mercado, congelan la forma de hacer las cosas. No tienen un motivo para innovar. Y bueno, la producción de la energía es el tema de fondo. Pues la distribución de la energía me parece una conversación muy sencilla. No tienen por qué ser un monopolio y no tiene sentido que haya un monopolio de la distribución de la energía en la ciudad de Quito, desde mi punto de vista. Ahora, la producción de la energía, si nos metemos a analizar la producción de la energía, creo que podemos desentrañar algunos análisis muy importantes para el tema de lo político. Y bueno, actualmente la producción de la energía se da en megaproyectos. Estos megaproyectos son colaboraciones público-privadas en la mayor parte del mundo, en donde intervienen diferentes actores con mucho poder, desde el gobierno, con el dinero de los ciudadanos, hasta corporaciones enormes e instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Hay que entender que en sí, por antonomasia, ese es un terreno fértil para la corrupción. ¿Por qué? Bueno, no hay estudios transparentes
sobre cuánto cuesta el proyecto. Y sobre todo porque se está utilizando el dinero del pueblo. Casos como el de Halliburton o Odebrecht dejan evidencia de que la corrupción está a orden del día en esta industria y en todas las industrias de megaproyectos que mezclan su acción con la del Estado. Pues el Estado en sí es un instrumento o es una institución que funciona, sus engranajes funcionan con corrupción. Hay una frase de Thomas Sowell que me gusta, que dice: es difícil de imaginar una manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que poniendo esas decisiones en las manos de gente que no paga ningún precio por estar equivocada. Esa gente que no paga ningún precio por estar equivocada es justamente la clase política. Entonces, entregar las decisiones a la clase política desde un análisis deductivo previo, a priori, podemos saber que es una pésima idea. Y bueno, luego podemos buscar evidencias de corrupción en megaproyectos estatales y nos van a faltar páginas, nos van a faltar horas de grabación. Bueno, entonces lo que tenemos es a priori es un sistema corrupto. Pero aún si es que no contamos la corrupción, hay que entender que desde el inicio del megaproyecto, el Estado expropia la tierra para que ahí se construya este megaproyecto, quizás una refinería o un pozo petrolero o una hidroeléctrica. Se entuban cascadas, se aplanan bosques, se construyen carreteras en la mitad de la Amazonía. Bueno, todo eso se hace, se cortan, se destruyen montañas enteras para minar, por ejemplo. Todo eso se hace a raíz de un acto de expropiación del Estado. En ese acto de expropiación no hay un análisis financiero de cuánto vale esa tierra. El Estado no puede darle un valor a esa tierra arbitrariamente. No toma en cuenta, por ejemplo, el valor genético que la biología de ese lugar puede tener. No toma en cuenta el valor sagrado que tiene esa zona para los pueblos de ese lugar. Y surge la pregunta de que, ¿con qué derecho unos burócratas que viven en la capital expropian la tierra a los pueblos de la Amazonía para entregar esa tierra a unos mafiosos de una corporación de muy lejos? Entonces ese tema del derecho es crucial y vamos a regresar a él en el capítulo 18 de este proyecto. Al Fondo Monetario Internacional, al FMI, que es un actor muy importante, es un catalizador de este tipo de proyectos en todas las partes del mundo. Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a este tipo de entidades, les conviene que el Estado endeude a su pueblo. Y aquí hay que entender algo muy bien, y es que el Estado no tiene dinero propio. Todos los recursos, todo el dinero del Estado es en verdad del pueblo. Entonces cuando el Estado se endeuda, lo que está haciendo es encadenando a las siguientes generaciones. Y al Fondo Monetario Internacional le conviene que el Estado endeude a su pueblo, pues justamente el Fondo Monetario Internacional vende deuda. ¿Ok? Y comenzamos a entender un poco más este ecosistema donde se dan estos megaproyectos de energía, de dónde sacamos la energía el día de hoy. Y viene a la mente una frase de Enron, de un ejecutivo de Enron, y es que si tú no estás sentado en la mesa, estás en el menú. Y también viene a la mente un análisis de Milton Friedman. No es que yo me suscriba a lo que dice Milton Friedman, pero tiene un análisis interesante de las 4 formas en que se puede manejar el dinero. Te voy a contar. La primera forma es, si es que tú tienes un capital y tienes que invertirlo en una inversión para ti. En ese caso vas a tomar en cuenta todas las variables posibles, vas a procurar que inviertas lo menos y ganes lo más. Ahora, si es que tú vas a invertir el dinero de alguien más, de un desconocido, en ti, lo que quieres es sacar la mayor cantidad de jugo
de utilidades a ese dinero. Si es que tú tienes que invertir tu dinero en la inversión para un desconocido, lo que vas a procurar es que no inviertas mucho dinero, pues no te va a importar las utilidades que pueda tener ese desconocido. Ahora, hay otra forma de gastar el dinero, que es gastarse el dinero de un desconocido en la inversión para un desconocido. Ese es el paradigma en el cual está plantado el Estado. Y es la peor forma, en términos de incentivos, de manejar una inversión, el dinero de la gente. ¿Ok? Entonces, el dinero de la gente está insertado en este paradigma, en donde hay actores a los que les conviene que el Estado endeude a su pueblo, como al FMI. Mientras tanto, el Estado se enfrenta a los peores incentivos posibles, y de este terreno, de estos incentivos, de este ecosistema corrupto, surgen estos megaproyectos de energía. Hay que tener eso muy, muy claro. Mientras tanto, a las grandes corporaciones les conviene la regulación, les conviene la participación del Estado. Hay esto que se conoce como Political Entrepreneurship, que es esta actividad de las grandes corporaciones en la dedicación de una parte de su corporación a la corrupción, a comprar políticos, a hacer lobby, a comprar directamente campañas presidenciales, sobornar a los dos lados de un gobierno, un partido, el otro partido. Eso es Political Entrepreneurship. Y a las grandes corporaciones les conviene que existan regulaciones, porque las pequeñas empresas no pueden gastar dinero para comprar políticos y abogados y una legión de abogados. Entonces, a las más grandes corporaciones les conviene que el Estado meta su pata en estos megaproyectos y en la industria de la energía en general. ¿Ok? Entonces, la forma en que se ha configurado este ecosistema favorece tanto al Estado como al Fondo Monetario Internacional como a las enormes corporaciones, y ha dado una forma a la producción de la energía. Esa forma es centralizada, pues el negocio está en la producción de la energía de manera centralizada. Pregúntense, ¿cómo estuviera Venezuela si es que no tuviera PDVSA? PDVSA alimenta este estado del socialismo del siglo XXI, enorme gobierno que ha depredado la economía venezolana, pero ha sacado sus recursos del petróleo. Y el petróleo no es otra cosa que la producción centralizada de la energía. Ahora, si no hubieran megaobras, y a esto es quizás a lo que quiero llegar en este capítulo, y es, si es que no hubieran estas colaboraciones entre corporaciones, fondos monetarios internacionales y estados, y estos actores, sí habría energía. No necesitamos de estas mega obras para tener energía. Podemos producir energía de manera descentralizada, pero la historia del siglo XX ha desembocado, gracias a la acción de distintas mafias, en una forma de la producción de la energía que es centralizada. Y así es como nos llega, a través de cables y postes, a nuestras casas la electricidad. Repasemos un poco de historia. Les recomiendo adentrarse más en este tema, en este personaje sobre todo. ¿Quién es John D. Rockefeller? Es un personaje crucial para entender cómo evolucionó la producción de la energía hasta acá, hasta donde hemos llegado. John D. Rockefeller fundó la Standard Oil, que es la corporación más importante de producción petrolera de la historia. Y John D. Rockefeller creía que la competencia es un pecado, abiertamente. No es de extrañarse entonces que haya utilizado al Estado para eliminar a su competencia. Y hay un par de anécdotas que vale la pena contar. Miren, el modelo T de Ford, el famoso Ford T, podría funcionar con etanol.
tenían dos tipos de motores. Tenían motores para petróleo, para gasolina, y tenían también motores para etanol. Interesantemente, el lobby petrolero logró que se pongan impuestos al alcohol y a todos los diferentes usos posibles del alcohol, y también impuestos específicos a los motores que funcionaban con etanol. Luego sabemos que se prohibió incluso el alcohol. Bueno, de esa manera Ford se encargó de la competencia que significaba el etanol para la gasolina. También hay que investigar un poco y te vas a enterar que al comienzo del siglo pasado habían trenes eléctricos en Nueva York. Habían trenes eléctricos en Los Ángeles. Había un sistema de trenes en todo Estados Unidos. Pero a través del lobby petrolero, de nuevo se eliminaron los trenes eléctricos de las ciudades. Se instauró un sistema de carreteras en donde la gente utilizaría automóviles a base de gasolina. Entonces el lobby petrolero fue tan fuerte que le dio forma a la ciudad moderna. Y eso es algo muy interesante, sentarse a pensar en el poder del lobby. Deja claro que los estados son marioneta. Luego, a comienzos de este siglo, podemos ver muy claramente cómo la industria petrolera ha logrado que el estado invada el Medio Oriente, el estado de Norteamérica, invada el Medio Oriente con fines petroleros. Entonces nos podemos sentar a pensar sobre el real poder que tiene la industria de la energía, cómo ha manejado al Estado como su marioneta. Y eso es algo que es crucial y nos deja ver cómo la gasolina está impregnada, está mezclada con sangre. Porque si es que hay guerras que han establecido esta forma de generar electricidad, de generar energía en diferentes partes del mundo, a través de guerras, a través de asesinatos, a través de bombardeos en el Medio Oriente y conquistas en diferentes partes del mundo, podemos darnos cuenta que la gasolina está manchada de sangre. Entonces, el sistema centralizado de producción de energía es tan valioso para estos mafiosos que son capaces de generar guerras para mantenerlo. Ahora, para terminar, quiero volverles a señalar que hay maneras descentralizadas de producción de energía, que no necesitamos de esta forma centralizada y mafiosa y manchada de sangre de la producción de la energía. No necesitamos de un monopolio estatal público que nos entrega energía a través de postes a nuestra casa para tener energía. Eso es solamente la forma en la cual funcionan las cosas ahora. Y eso tiene una historia de diferentes acciones mafiosas, de lobbies, de corrupción, de expropiaciones. Ok, les recomiendo, ya como referencia, también leer sobre la historia de Nikola Tesla. ¿Qué pasó ahí? Las cosas pueden funcionar de manera diferente. Y con eso quiero despedirme, pues en el siguiente video voy a partir de ese pensamiento fuera de la caja que es necesario para entender el mundo, que es las cosas pueden funcionar de manera diferente. Vamos a hablar sobre las carreteras. Les espero.